Bueno, ¿cómo justificar las cuestiones que tienen que ver con enlace en las propiedades? Mira, fundamentalmente vamos a estudiar 3 tipos de propiedades. Siento que no esté todo muy bonito, pero bueno. Punto de fusión, ebullición y estado de agregación. Eso está relacionado. Después tenemos solubilidad y por último tenemos la conductividad, ¿vale? Entonces, punto de fusión, ebullición son altos cuando hay mucha atracción o mucha interacción, unión entre las partículas, ¿vale? Entonces, para justificar los puntos de fusión y ebullición altos, tenemos que hablar de que hay mucha interacción. Cuando los puntos de fusión y ebullición son altos, estamos hablando de que las partículas están muy ordenadas, muy juntitas, muy tal. Entonces hablamos del estado sólido. Interacciones de tipo medio serían líquidos y las más débiles serían gases. Entonces, ¿cuándo son sólidos y las interacciones son altas? Pues son sólidos y las interacciones son altas cuando tenemos enlace metálico y enlace iónico. Enlace metálico, punto, no hay nada más que decir. El enlace iónico tenemos que hacer un impact si nos ponen a comparar dos iónicos estudiando la energía reticular. La energía reticular aumenta con la carga de los iones. Mayor carga de los iones, mayor energía reticular y por tanto más fuertemente está unido el enlace iónico. ¿Vale? ¿Que las cargas de los iones son iguales? Pues entonces vamos a mirar el tamaño de los iones. Al final te lo suelen dar el mismo grupo, pues miras cuál tiene más capas de electrones. Aquí vamos al revés. Como eso está en el denominador, cuanto mayor sea el tamaño de los iones, menor será la energía reticular. Y por tanto, menores las interacciones. ¿Vale? Recuerda que el enlace iónico se forma cuando unes un metal con un no metal y un enlace metálico con los metales. Por último, tenemos también dentro de los covalentes, que hay de todo, tenemos también algunos con el estado de agregación alto. En este caso, los enlaces covalentes atómicos. ¿Cómo se reconocen? Pues porque son estos dos, la sílice SiO2 y el carbono, diamante o grafito, ¿vale? Entonces, si no son ninguno de esos dos, pues yo estoy hablando de enlaces covalentes moleculares. Enlace covalente molecular no es en sí mismo una interacción, es que a partir de aquí yo tengo que diferenciar lo que pasa dentro de la molécula de lo que pasa fuera de la molécula, ¿vale? Entonces, para estudiar los puntos de fusión y ebullición, lo que yo voy a tener que mirar es esta interacción que hay entre una molécula y otra, porque los enlaces covalentes dentro son muy fuertes, los más fuertes de todos. Por eso los covalentes cristalinos, que lo que tienen es un enlace covalente en las 3 direcciones del espacio, son los más resistentes, ¿vale? Los más duros, los más altos puntos de fusión y ebullición, ¿vale? Porque son enlaces muy resistentes. Pero en este caso, el enlace resistente está dentro de la molécula, pero entre una molécula y otra, lo que hay son interacciones un poquito más débiles. Pongamos nombre a estas interacciones un poquito más débiles. Pues mirad, para poder saber qué tipo de interacción hay, igual que para saber qué tipo de enlace hay, yo tengo que mirar si es metal, si es no metal con metal o si son dos no metales, pues para poder ver qué interacción hay, yo tengo que mirar la polaridad de la molécula. ¿Y cómo miro la polaridad de la molécula? Pues mirad, las moléculas son apolares cuando todos sus enlaces son apolares, o sea, una molécula que está formada por el mismo elemento tiene un enlace apolar y por tanto es apolar. O cuando los enlaces que tú pintas ahí en el diagrama de Lewis están formados por átomos distintos, es decir, son enlaces polares, pero la molécula en conjunto es simétrica. No tiene pares de electrones sin compartir y todos los sustituyentes son iguales. En ese caso, lo que nosotros decimos que hay son interacciones de London. Y las interacciones de London son las más débiles de toda la tabla periódica. Por eso decimos que estos son gases a temperatura ambiente. Ojito, que la masa molecular, cuando aumentan las interacciones de London. Por eso el yodo llega a ser, siendo una molécula apolar, llega a ser sólido, ¿vale? Entonces yo me fijo en el enlace, veo que es un enlace molecular y me fijo si es polar o apolar. Ser apolar no es ninguna interacción, la interacción se llama London. Cuando la molécula es polar, tengo que echar otra segunda miradilla, porque tengo que mirar si tiene puentes de hidrógeno o no. ¿Cómo sé que tiene puentes de hidrógeno? Porque los puentes de hidrógeno presentan dentro de su molécula algún OH, NH o HF. En ese caso, enlace de hidrógeno, puente de hidrógeno. ¿Qué no? Pues interacciones de tipo Van der Waals.
¿De acuerdo? Entonces, las interacciones y los enlaces son los que me permiten a mí explicar los puntos de fusión y ebullición y los estados de agregación de un compuesto a partir de su fórmula, ¿vale? Sin embargo, si yo me centro ahora en mirar la solubilidad, lo que tengo que mirar, o la justificación de que sea soluble o no, no es cómo están de unidos, sino es cómo interactúan con la molécula de agua. Entonces, en el enlace iónico ya no vamos a mirar la energía reticular, eso me habla de cómo están unidos entre ellos. Vamos a mirar que cuanto mayor sean los radios de los iones, más posibilidad o más solubilidad hay, porque cabe más moléculas de agua que pueden arrastrar más fácilmente. Hay una mayor energía de solvatación, entonces te llevas al ion, ¿vale? Entonces, mayor tamaño, mayor solubilidad. De los covalentes, pues solo van a ser solubles los polares, ¿vale? Tanto los que tienen puente de hidrógeno como los de Van der Waals. Los que tienen puente de hidrógeno porque forman también puente de hidrógeno con la propia molécula de agua. Y los de Van der Waals porque los polos de las moléculas estas polares interactúan electrostáticamente con los polos del agua, ¿vale? Por último, la conductividad tiene que ver con las partículas cargadas en movimiento. En el enlace iónico, estas partículas cargadas son los iones, que cuando el compuesto iónico está disuelto o fundido, esos iones están en movimiento. Si hay movimiento de carga, conduce. El enlace metálico también conduce, pero ahí lo que se mueven son los electrones, ¿vale? Recordad que, aparte de esto, lo siguiente que nos podemos encontrar un poquito más es el enlace covalente. En concreto, recordad un poquito, repasad un poco la geometría. Para poder hacer la geometría de una molécula, tengo que hacer primero el diagrama de Lewis. Mirar los electrones de la capa más externa y ponerlos alrededor con crucecitas o puntitos. Después del diagrama de Lewis hacemos la fórmula AXE. Y una vez que sumamos los X, que son los enlaces, más los pares de electrones sin compartir, pues ya sabemos cuántos electrones hay alrededor del átomo central. Eso nos lleva a hacer la geometría electrónica. Esa no me da la geometría molecular, no es la que me piden. La que me piden es la geometría molecular, que es la segunda mirada que yo le he hecho a la molécula sin los pares de electrones sin compartir que no se ven, ¿vale? Aquí es muy importante que pongáis el ángulo, ¿vale? Recordad que cuando hay pares de electrones sin compartir el ángulo es menor y cuando no hay pares de electrones sin compartir pues el ángulo es igual, ¿vale? A lo que cada geometría tenga. Ahí dale un repasillo y nada, suerte.